Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de los labradores homicidas. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal, introduciéndonos en este desierto, con el ayuno, la oración y la limosna. Y hoy, queridos hermanos, Jesús nos invita a ser humildes en el servicio, a que le acojamos a Él porque Él es la piedra angular. En definitiva, que no perdamos esta conciencia de que somos servidores de la viña del Señor, no dueños de la viña. Y ello también es un camino de conversión. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, aquellos que se les había confiado la palabra de Dios para el cuidado del pueblo de Dios. Sin embargo, ellos se habían adueñado de la palabra de Dios y oprimían cargas pesadas para los fieles, y se quedaban en preceptos humanos. Por eso Jesús les plantea esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Es muy interesante, queridos hermanos, esta dedicación que tiene el Padre. Él es quien planta su viña, la viña de su iglesia, esa viña que es Cristo mismo, y ello para que produzca fruto abundante, que pueda saciar la necesidad de los demás. Y esto es muy importante. Nosotros también estamos llamados a dejarnos cultivar por el Padre, que Él implante en nuestro corazón a su Hijo, para que nosotros, colaborando con su gracia, siendo servidores del Señor en su viña, podamos producir los frutos y darle aquellos frutos que le corresponde. Y por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a contemplar esta dedicación del Señor, con cuánto cariño el Señor nos va cultivando en nuestro interior, ha plantado a su Hijo en nuestro corazón en medio del mundo para instaurar su reino. Contemplando pues esta dedicación, también nosotros hemos de pedirle al Señor nos conceda esa diligencia en el bien obrar, es decir, que nos entreguemos a Él toda nuestra vida, que esté a su servicio, creciendo en esa amistad con el Señor.
podamos ser servidores en su viña, ser colaboradores de su gracia, para que así estos frutos de misericordia puedan ser gozados por muchos hermanos. Pues pidamos al Señor nos conceda esta diligencia en el bien obrar, como respuesta a esa dedicación y ese cariño que el Padre ha tenido con nosotros de implantar en nuestro corazón a su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que estos labradores perdieron la humildad, se llenaron de soberbia y prepotencia, y de tanto trabajar en la viña, se creyeron dueños de la viña, quisieron apropiarse de esta viña de Dios. ¿Cuántas veces también nosotros, queridos hermanos, con nuestras actitudes o nuestras ideologías, vamos encerrándonos y así nos apropiamos de la iglesia, enjaulamos el Espíritu Santo y ello nos cierra a escuchar la palabra de Dios? Por eso nos dice la palabra que llegado el tiempo de los frutos, el dueño de la viña envía a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondía, y esto por justicia. Ellos también tenían su paga. Sin embargo, los labradores se llenan de ambición y henchidos de soberbia, no quieren escuchar a estos criados y hacen con estos criados lo que se les da la gana. Agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios sigue enviando más criados a reclamar el fruto de justicia. Es decir, que el Padre siempre ha enviado en la historia de la salvación a los profetas para recordarnos esa justicia que le debemos a Dios, el producir obras de misericordia en favor de los demás, siendo justos con Dios ciertamente, pero también con los hermanos. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Se cierran a la escucha de la palabra, y en este amor y en esta dedicación, el dueño envía a su Hijo. Por último les mandó a su Hijo diciéndose: tendrán respeto a mi Hijo. Es el Padre que ha enviado a su Hijo Jesucristo en medio de nosotros para revelarnos su palabra, para anunciarnos el reino e invitarnos a la conversión. Pero ¿qué hacen estos labradores al ver al Hijo? Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. La ambición corroe su corazón y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Esta es la imagen de Jesucristo, quien muere afuera de la ciudad santa de Jerusalén. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de ser conscientes que cuando nos cerramos a la palabra de Dios, cuando nos adueñamos de sus misterios, pues terminamos por matar al Hijo en nosotros. Pues que no seamos prepotentes, que no nos apropiemos de las cosas de Dios, que no nos encerremos en nuestras ideologías, sino más bien que sirvamos en la viña del Señor con humildad, reconociendo que el dueño es el Padre Dios, y que Él nos ha enviado a sus profetas y a su Hijo Jesucristo para que nosotros escuchemos su palabra, pues que escuchando su palabra nos dejemos convertir por ella, que alcancemos esa sincera conversión para que así, con humildad y alegría, podamos servir en su viña, en beneficio de todos nuestros hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que ante la respuesta de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, Jesús les pregunta, les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Hermoso, queridos hermanos, Jesús se manifiesta como la piedra angular, es decir, en donde todo el edificio queda ensamblado. Quitar esa piedra angular significa la destrucción de todo ese edificio. Y por eso es muy importante que nosotros, queridos hermanos, mientras pasamos por este mundo con la luz de la fe, tengamos puesta nuestra esperanza en Cristo, pues Él es la piedra angular de nuestra existencia cristiana. Si nosotros quitamos a Cristo del centro de nuestra vida, todo se desmorona. Solo teniendo a Cristo como piedra angular, podremos producir esos frutos de misericordia que el Señor nos exige. Si no somos dóciles a esta palabra, ¿cuál es el riesgo? Pues se nos arrebatará el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le dice a las autoridades religiosas de su tiempo. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Ellos no acogen la palabra, se molestan, se llenan de ira. Los sumos sacerdotes y los fariseos comprenden que Jesús habla de ellos e intentan echarle mano, seguramente para matarlo. Sin embargo, tienen miedo a la gente, son cobardes, pues la gente tiene a Jesús por profeta. Y esto nos deja una enseñanza muy clara. Si no somos dóciles a la corrección de Jesús, si nos resistimos a la palabra, entonces terminaremos matando a Jesús en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Pidamos pues al Señor nos conceda esta fe sincera, que Él sea la piedra angular de nuestra vida, para que así, centrando nuestra vida en Cristo, podamos producir frutos para gloria de Dios, que siendo justos podamos ofrecer al Señor
esas obras de misericordia, para que así se manifieste su gloria en cada uno de nosotros. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta parábola, porque nos invitas a la conversión. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas diligencia en el obrar, que al contemplar tu dedicación, tu cariño, cómo has plantado tu viña en nuestro corazón, en medio de nuestro mundo, has instaurado el reino. Nos invitas a obrar en él con diligencia, perseverando en el bien obrar, que colaboremos con tu viña, Señor, y ello con amor, para corresponder a esa dedicación y ese cariño que has tenido con cada uno de nosotros. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas humildad de corazón para poder servirte con un espíritu sencillo. Danos un servicio alegre, humilde, extirpa de nuestro corazón toda clase de soberbia y prepotencia, para no creernos dueños de tu viña, que no nos apropiemos de tu viña. Extirpa esa soberbia, pues solo ella nos encierra en nosotros mismos y nos hace incapaces de escuchar a tus enviados, a los profetas que anunciaron de ti. Danos, Jesús, esa humildad de corazón para ser dóciles a tu palabra, pues tú eres el enviado del Padre que vienes a salvarnos por medio de tu misterio pascual. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas con tu vida esa humildad en el servicio. Y finalmente, Jesús, concédenos esa fe sincera para que tú seas siempre esa piedra angular de nuestra existencia cristiana, que te acojamos en nuestro corazón para que así podamos producir los frutos de justicia para gloria de Dios y para el beneficio de todos nuestros hermanos. Acrecienta, Señor, nuestra fe para que acogiendo tus palabras, convirtiéndonos de corazón, podamos producir estos frutos para mayor gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.